Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Buenas tardes y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su cadena amiga, hoy para hablar con todo un maestro de la divulgación y del misterio, con Jesús Callejo, en el que demonios con clavos, animales esperpénticos, momias terapéuticas, cristos sangrantes, aguas sanadoras, caimanes disecados, brazos amojamados, gárgolas apotropaicas, restos del portal de Belén o sobras de la última cena son solo algunas de las sorprendentes historias que la España mágica nos ha legado, en el que Jesús Callejo saca esa parte, esa vis de Atienza, de Pascual, en la cual es digno sucesor de autores que fueron y que son míticos. Jesús Callejo, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, colaborador de La Rosa de los Vientos y mítico de aquella tertulia que eran las 4C junto a nuestro querido Juan Antonio Cebrián, hoy día vinculado al programa Ser Historia y a la Escoula de la Brújula, autor de 14 libros de viajes, de misterios, de leyendas y tradiciones, entre los que cabe destacar Territorios Talismán, Grandes Misterios de la Arqueología, Viajes Inexplicables, La España Extraña, Ogros, Cocos y Hombres del Saco, Brujería, Gnomos, Fiestas Sagradas, Los Dueños de los Sueños o Enigmas Literarios. Ahora se une uno más. He visto cosas que no creerías, el legado de una España mágica, y de ello y con él hablamos, que nos lleva a recorrer los caminos más enigmáticos de esta España mágica. Les he preparado unas notas a cada uno. Para usted los 12 apóstoles, descripción, trayectorias, etc. Y para usted el Apocalipsis según San Juan. Estoy segura de que les gustará. ¿Y no podría hacernos un pequeño resumen? ¿Un resumen? El Apocalipsis se divide en 7 sellos que cierran el libro sagrado. Cada etapa es portadora de un mensaje y provoca la apertura de un sello, los sellos de los que hablaba Jesús. Primero los jinetes son 4. El 5.º sello es el despertar de los muertos, todos vestidos de blanco. El 6.º sello es la tierra que se revela y retumba. A continuación hay una media hora de silencio y la llegada de los ángeles del Apocalipsis. Niemans. Se parece al que perseguí ayer. ¿Y ese estaba solo? Sí. Bueno, eso creo. Y por último el libro, escrito por la mano de Dios. Aquel que rompa el 7.º sello podrá leerlo y comulgará con él. Y ya está, es muy sencillo. ¿Y nuestro Jesús sabe todo eso? Él es muy creyente y cree que se acerca el fin del mundo, así que algún elemento externo ha debido de perturbarle y provocarle visiones apocalípticas.
Como la muerte de sus apóstoles, por ejemplo. Seguramente. ¿Ha encontrado algo? Los emblemas que estaban grabados junto a las víctimas. Los signos y los nombres se corresponden. La cruz y los panes por Felipe, la escuadra y la lanza por Tomás. Todo está relacionado. Diga. No toquéis nada. Jesús Callejo tiene una amplia experiencia ya, escribiendo sobre todo tipo de hechos extraños que tienen que ver con este país nuestro. Aún recuerdo aquella guía de la España que escribió precisamente con Javier Sierra, y es importante porque Jesús Callejo además es uno de esos escritores representativos y uno de los grandes divulgadores que tiene este país, autor de libros como Grandes Misterios de la Arqueología, Territorios Talismán, todos ellos publicados por la Esfera de los Libros, así como de una gran cantidad de obras que yo les aconsejo que no se pierdan. Pero además Jesús Callejo, que hay que decir, licenciado en Derecho, que es su profesión, pero que afortunadamente lo ganó el misterio y la divulgación para su causa, pues hace que también hoy esté aquí con nosotros para hablarnos de este nuevo libro. Jesús, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo contigo y hablando de estos temas que tanto tú como yo sabes que hemos recorrido, las entrañas y los entresijos de la España mágica, ¿no? De tu Andalucía, de mi León y de tantos lugares que son dignos de ser conocidos, de ser visitados y de ser sentidos en algunos casos. Hoy más que en la noche más hermosa, estás en la tarde más hermosa, porque entre la temperatura que hace y el tema del que vamos a hablar, la verdad es que estamos en una hoguera de pasiones, porque este libro realmente, Jesús, es apasionante. Además, yo creo que has escrito de los temas que más te gustan, y eso se refleja en el libro. Se refleja en el libro porque cuando se van pasando las casi 500 páginas que tiene este libro, atención al dato, uno se da cuenta que Jesús Callejo, y permíteme la expresión, está en su salsa. Pues sí, tienes razón. A ver, esto es un tema que me gusta muchísimo porque he escrito mucho sobre él. Son años de viajes, de artículos, de experiencias y, por supuesto, de otros libros donde he intentado reflejar otras partes, otras facetas de esta España mágica, porque esta España mágica es inabarcable, es casi infinita. En fin, somos muchos los herederos de García Tienta, de Carlos Pascual y de tantos que nos han precedido a la hora de rescatar estas leyendas, estas tradiciones y sobre todo estos rituales, estas devociones, estas procesiones, en fin, un poco todo lo que llamamos España sagrada, España mágica, y que evidentemente hay que estar en los lugares para conocerlos in situ. Antes has citado el libro que escribí en su día con Javier Sierra, que es La España extraña, también un libro que publiqué que se llama La España fabulosa. Eso ya sabes que muchas veces ya buscar adjetivos ya es más complicado, ¿no?, para poner luego detrás de España, ¿no?, porque la España mágica es muy variopinta, es muy poliédrica, pero siempre tiene como un par de denominadores comunes. Por una parte es ese aspecto sagrado, en fin, vivimos en una cultura judío-cristiana y somos herederos de ella, por independencia de nuestras creencias y de nuestra religión. Está claro que muchos de los templos que visitamos tienen que ver con templos cristianos católicos, y por eso es muy importante conocerlos y saber dónde están ubicados y saber su simbología. Y por otra parte, evidentemente, tiene que ver un poco con ese entramado de lo ancestral, de lo tradicional, es decir, de esa tradición sapiencial que si no la conocemos, si no conocemos un poco nuestras raíces, estamos perdiendo de vista mucho de esta antropología popular y mucha de este patrimonio inmaterial y también material. Sabes que la UNESCO, muchos de los lugares de España, de los que están considerados mágicos, están considerados patrimonio de la humanidad, y muchas de nuestras tradiciones, incluso y fiestas populares, están considerados patrimonio inmaterial, hasta el punto de que el propio Camino de Santiago, con todo lo que implica el Camino de Santiago, tanto de enclaves como de leyendas, también está considerado patrimonio inmaterial. Bueno, pues como tú decías, me siento en mi salsa. ¿Por qué? Porque creo conocer bien
la epidermis de esta España mágica, incluidos los 2 archipiélagos, incluido Ceuta y Melilla, y creo que en la medida que podamos, cada uno en nuestro estilo y en nuestra forma de contar las cosas, hay que rescatar estas leyendas, ponerlas en valor, que sean un poco un referente, no solo de que nos miremos en el pasado, sino sencillamente que si somos lo que somos es porque hemos sido lo que hemos sido. Pero si no lo entendemos, si no lo sabemos, si no comprendemos este tipo de tradiciones, de leyendas, evidentemente muchas veces vamos un poco desorientados. Bueno, pues el libro lo que intenta es humildemente ser un foco de atención, un foco o un faro donde podamos un poco fijarnos en lo característico, en la singularidad, en que realmente vivimos en una España auténticamente mágica, auténticamente sagrada y digna de ser visitada, sobre todo en aquellos enclaves donde parece que te encuentras con lo divino, ¿no? Donde trasciende el alma, como así decían nuestros antepasados. Bueno, por ahí doy pistas y doy sobre todo referencias y reflexiones personales de por qué yo entiendo que este país es un referente en cuanto a los lugares sagrados, en cuanto a los lugares mágicos. En este libro hay mucho de ti. Yo me he permitido subrayar partes que me han llamado la atención. En una de ellas dice: cuando leí La Guía Sobrenatural de España de Carlos Pascual, publicada en 1976, se me abrieron los ojos, pero no las carnes. Había muchas locuras empañadas de superstición religiosa, con su estilo dinámico, didáctico y divertido. Subrayé varios párrafos que me sorprendieron, pues no sabía que vivía en un país tan creyente y a la vez tan mojigato y subversivo. El libro es como un vademecum estrambótico o museo de creencias cristianas ibéricas. En sus 455 páginas hace honor a ese dicho clásico de que en algunas ocasiones una imagen vale más que 1000 palabras, por la cantidad de ilustraciones que incluye. Y fíjate que en tu libro, que también está bien ilustrado con esos cuadernillos a color que podemos encontrar, vas haciendo un amplio repaso de todo lo que nos podemos encontrar. Es curioso porque también hablas de una parte que a mí me llama mucho la atención, que son los santuarios sanatorios, como si fueran lugares de poder donde precisamente se recupera algo más que la salud. Así es que muchos de estos santuarios, y mucha gente no lo sabe, lo cual me sorprende, que son más que lugares para escuchar misa, son mucho más que lugares para hacer romerías en el día del santo de turno. No, son lugares para sanarse. Y cuando digo que son lugares, como yo los llamo, santuarios sanatorios, no solo para sanar el alma, que podría decir, bueno, bien, sí, ahí, en fin, tienes el contacto con Dios, y si eres un devoto y eres un beato, pues efectivamente, no solo me refiero a eso, me refiero a sanación física como tal. Fíjate que en España tenemos multitud de parroquias, están censadas 22.600 parroquias. Bueno, pues muchas de ellas están bajo la advocación o bien de un santo, o bien de una santa, o bien de un arcángel, o bien de una virgen, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo que estén bajo una advocación que otra. Tú lo sabes bien. La energía que se maneja en un lugar que está bajo la advocación de un santo es distinta de la que está bajo la advocación de una virgen, es decir, esa energía masculina y femenina. Y por otra parte, en muchos de estos santuarios, y se refleja, por ejemplo, en sitios como Navarra, como el País Vasco, como Galicia, donde mucha gente va en peregrinación, o bien pues en la romería de turno, porque en la romería es verdad que se concentra y muchísimas personas, se crea una especie de egregor energético y muy potente. ¿Para qué? Para intentar sanarse. Y es, bueno, una especie de magia simpática. Ya sabes que dentro de ese concepto de la magia simpática, que es la magia por contacto, la enfermedad pasa al objeto. Entonces son sitios donde la gente va con una prenda, va con unas monedas, tira unas piedras o unas tejas, o toca unas campanas, o saborea el aceite, por ejemplo, de las lámparas, o hace una serie de votos, de promesas, de procesiones. Bueno, pues todo eso, cuando conocemos un poco la historia de ese santuario, la historia de ese santo, por ejemplo, si está dedicado a Santa Comba o a San Cipriano. Fíjate que tanto Santa Comba como San Cipriano eran
brujos antes que santos. Por lo tanto, ya nos está poniendo en antecedentes, cuando conocemos, ya digo, su historia, su leyenda, de que ese santuario se colocó justo ahí, y no en otro lugar, sino justo ahí, donde se busca la confluencia de energías telúricas con energías cósmicas. Pero es que a la vez sirve para que te cure determinadas enfermedades, que puede ser dolores de cabeza, dolores de la garganta, reumatismos, etcétera, etcétera. Incluso en algunos lugares, a día de hoy, se siguen produciendo exorcismos porque están especializados en curar a los endemoniados. Bueno, pues eso es muy bueno saberlo. Es bueno saber que cada santo cumplía una función, que si ibas a un santuario o una ermita dedicada a San Blas, era bueno para la garganta. O si ibas a una ermita dedicada a San Roque, servía para las epidemias. O si ibas a San Cristóbal, servía para los caminantes. O a Santa Eufemia, para el reuma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamo yo santuarios sanatorios. ¿Por qué? Porque a la vez que vas, y sobre todo si vas en el día preciso, porque es muy importante la ubicación, pero también el día en el que tú vas, donde ese tipo de confluencias energéticas se producen, para que, ya te digo, y ahí efectivamente la fe funciona, el efecto placebo, todo lo que tú quieras llamarlo a este elemento, pero el hecho es que muchísima gente te asegura, te jura y te perjura que se ha sanado, que se ha curado, por el hecho de tocar, por el hecho de beber agua, por el hecho de dar vueltas a la ermita o por el hecho de haber tirado una serie de piedras a una peña sagrada que está justo al lado del santuario. Sea lo que sea, ese tipo de cosas, de conocimientos, es importante conocerlas porque nuestros antepasados así lo creían, y no solo nuestros antepasados, sino que son tradiciones que a día de hoy siguen vivas, que perdura muchísimo, y además con una viveza tremenda, perdura esa creencia, y es una creencia que se va retroalimentando año tras año, a pesar de que vivimos en unas épocas muy descreídas, pero aún así, a pesar de todo, la gente necesita creer, y estos lugares son lugares de referencia para que la fe, para que las creencias y sobre todo para que los efectos de esas creencias, que son la sanación, se produzcan, y no una ni dos veces, sino cientos o miles de veces. Dentro de esta España a la que le dedicas el libro, en esta obra, El legado de una España mágica, esta nueva obra de Jesús Callejo, He visto cosas que no creerías, me llama también la atención que hay algo que se repite a lo largo de la historia, que es ese lenguaje iniciático que está al alcance del iniciado pero no al profano, que lo tenemos en muchas catedrales, pero que llama la atención como también en pequeños templos, en pequeños santuarios podemos encontrar lo mismo, como ocurre por ejemplo en San Juan de Ortega con el famoso triple capitel que representa ese ciclo de la natividad. Esto, Jesús, lo hacían evidentemente aposta, pero ¿no resulta paradójico que en muchas ciudades, en muchos puntos ya no de España, sino del mundo, se repita esa misma clave iniciática que sin embargo pasó inadvertida para tantos y tantos eruditos de la época? Es que eso es lo inexplicable. Cuando yo me enteré hace años, ¿no?, de este milagro de la luz equinoccial que se producía en San Juan de Ortega, en esta iglesia de Burgos, que se produce además por la tarde, y yo estuve allí, en fin, lo estuve viendo, además como incidía, ¿no?, como si fuera una especie de puntero en ese triple capitel, y parece que era como una obra de teatral, ¿no?, en 5 actos, donde íbamos viendo poco a poco cómo se iba iluminando determinados aspectos o secuencias o escenas del Nuevo Testamento, ¿no?, desde la visita de su prima Isabel a la Virgen María hasta el nacimiento, los Reyes Magos, las parteras, etcétera, etcétera. Y yo pensé que era algo excepcional, igual que cuando se dio a conocer el mismo fenómeno que ocurría en Santa Marta de Tera, en Zamora, pero por la mañana, ¿no? No, es que ahora me he dado cuenta, a base de investigar, de viajar, en fin, de años, que es un fenómeno bastante más usual de lo que nos imaginamos, porque todo este tipo de ermitas, si estamos hablando de ermitas románicas, todas estaban orientadas de una manera precisa. Eso no es ningún secreto, la orientación es este-oeste, entras por el oeste, por el poniente, por la oscuridad, y a medida que vas entrando por el pasillo vas hacia la luz. Este es el altar donde está el santo, el Cristo, la Virgen. Eso no es ningún secreto. Lo que parecía que era un secreto, pero ya no tanto, es que en determinadas fechas, por ejemplo, en los equinoccios o por ejemplo en los solsticios, por un óculo determinado, es decir, por una ventana
entra un rayo de sol e incide sobre un lugar concreto. Y ese lugar concreto lo que intenta es reflejar de una forma simbólica o iniciática que la luz es la luz del mundo, es la luz que renueva, es la luz, bueno, pues un poco lo que se dice en el Nuevo Testamento cuando hace referencia a Cristo, ¿no? Que es la luz y el camino. Es decir, la luz lo que intenta es dar una importancia capital a la escena que se está iluminando. En el caso de Santa Marta de Tera, el capitel que se ilumina por la mañana es el capitel donde aparece Santa Marta como elevada al cielo, ¿no? El alma de Santa Marta que está trascendiendo y va hacia el cielo, ¿no? Bueno, pues en Briviesca, por ejemplo, que yo no lo conocía, esto lo descubrí con Javier Sierra cuando estábamos grabando uno de los episodios de Otros Mundos, justo cuando en el equinoccio anterior de primavera nos fuimos para allá, fuimos en principio a San Juan de Ortega, estaba cerrado, en fin, por una serie de causas que no viene al caso contar, y nos fuimos a Briviesca. Yo no sabía que en Briviesca se producía este mismo fenómeno. Bueno, pues allí no se da en ningún capitel, sino que ese rayo de luz equinoccial que entra por la ventana iba directamente a el púlpito plateresco de la iglesia de San Martín. Y ese púlpito lo que estaba reflejando, el bajorrelieve, estaba reflejando la Anunciación. Ahí aparecía la Virgen María con el arcángel San Gabriel y con un jarrón de azucenas que simboliza la pureza. Bueno, pues lo sorprendente es que el cura, el párroco de allí, nos cuenta, Julián Galeón se llama, si no recuerdo mal, lo que nos cuenta es que el fenómeno se da con mayor intensidad no justo el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, sino que se da precisamente el 25 de marzo, que justo coincide con el día de la Anunciación. Entonces no puede ser casualidad que ese rayo de luz esté incidiendo sobre ese púlpito en Briviesca, donde se ilumina en todo su esplendor la escena de la Anunciación, justo el 25 de marzo. Bueno, pues lo mismo podríamos comentar del monasterio de Ayuso, de la Catedral de Palma de Mallorca, de la iglesia de Santa María de Aroque en Benavente. Es decir, al final ese fenómeno luminoso, ese rayo equinoccial o solsticial, no solo formaba parte de las épocas prehistóricas, de Stonehenge, de Newgrange, o por ejemplo de la pirámide de Kukulcán en la cultura maya o azteca, que va, se sigue produciendo a día de hoy en construcciones románicas, en construcciones góticas, y claro, querido Bauti, hay una razón de peso. Sabían lo que hacían nuestros constructores, sabían dónde colocar esa ermita, sabían orientarla, y lo más importante, sabían cómo iluminar un determinado elemento cristiano en una fecha concreta, y eso no pasaba desapercibido para los ojos del iniciado. Por desgracia, muchas veces ese óculo era tapado y por lo tanto ya no se producía ese rayo de sol, o se colocaba algo entre medias que impedía que ese rayo de sol incidiera sobre la escena concreta. Bueno, esas cosas hoy por hoy las sabemos, y ya te puedo asegurar de que no estamos hablando solo de 2 o 3 lugares en España donde se produce este fenómeno. Estamos hablando de cientos de lugares, algunos ya descubiertos y otros por descubrir. Hago un llamamiento a todos los oyentes que estén escuchando esta entrevista para que se fijen en su iglesia, en su ermita, en estos días concretos, y verán y descubrirán y se iluminarán con este fenómeno equinoccial, solsticial, que se hacía de forma deliberada sencillamente porque la luz era vida, porque la luz simbolizaba lo que era la resurrección, y porque la luz era uno de los vehículos de transformación y de conocimiento para que el neófito aprendiera que estaba en un lugar sagrado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Una vez Matesan me citó en privado. Dijo que yo ya estaba preparado para afrontar la realidad. En menos de una hora eché por tierra todas mis creencias. La única verdad era Lucifer. ¿Qué disparate? Dicho así, suena disparate. Pero Lucifer, el ángel caído, es un ser de Dios. No tiene nada que ver con el diablo. Son tonterías, solo forma parte de la mitología cristiana. Entonces puede que nuestro Dios también sea un mito, ¿verdad, Vicente?
el centro de la teoría de Matheson, que los dominios de Lucifer estaban en la Tierra y aquí fue enviado al rebelarse. De alguna forma este es su reino. Sin embargo, Yahvé, nuestro Dios, posee una naturaleza diferente. Esa naturaleza la adquieren los hombres al morir y forman parte de un todo, y es entonces cuando debe adorarse, no aquí. Es una locura. Al fin y al cabo, todo es cuestión de creencias, y tan válidas son unas como otras. Pero bueno, ¿qué está diciendo? El caso es que, dicho por Matheson, todo esto cobraba un sentido. Ese hombre nos tenía como hipnotizados, se creía el profeta de Lucifer. Y ahí tenéis sus evangelios. Su cometido era fundar una nueva iglesia donde se rindiera culto al verdadero Dios de la tierra. Yo hay una cosa que he aprendido con Jesús Callejo a lo largo de todos estos años, y es que cuando voy a un sitio tengo que mirar con otros ojos, y uno parece que va analizando cual radiografía cada monumento, cada iglesia, y al final nos convertimos en curiosos de lo extraño, nos convertimos en buscadores de las otras lecturas que tiene cada templo que puede tener, o cada iglesia o cada catedral que tiene este país. Me llamó mucho la atención en cierta ocasión que en la Escoula de la Brújula, programa en el que nuestro amigo Jesús Callejo hace una fantástica labor y que también nos ha dejado muchísimos misterios analizados, una entrevista que le hiciste a Francisco Javier Ropero, que hablaba de la teoría de Site 145. Y mira tú por dónde, en este libro, nuevamente me encuentro con esa teoría de Site 145. Es como una regla, ¿verdad, Jesús? Es como un principio que se aplica y que suele aparecer no ya solo en templos musulmanes, sino también en otros muchos templos. ¿Qué es la Site 145? ¿Qué es esa teoría? Bueno, mira, una de las cosas que me he propuesto en este libro es hacerme eco de aquellas teorías, a veces extravagantes, a veces insólitas, a veces heterodosas, pero bueno, que me llama la atención por el esfuerzo que eso supone y porque creo que encajaban perfectamente en lo que yo quería transmitir en este libro. En el fondo, sabes que hay un capítulo que habla sobre arqueoastronomía, ¿no? Esa rama de la astronomía y de la arqueología cuya función es estudiar las orientaciones de los templos religiosos, esto que hemos comentado antes, pero no solo de los cristianos, sino que estamos hablando de épocas paganas. Bueno, pues cuando descubrí esta teoría, y por eso le hicimos la entrevista a Ropero, me llamó mucho la atención porque, claro, estamos hablando de una persona de ciencia, de una persona que no ha hecho una teoría porque sí, ¿no? De esto que estaba aburrido y dice, voy a exponer esto a ver si cuela, ¿no? No. Estamos hablando de alguien que conoce a fondo esto que llamamos la geometría sagrada, esa arquitectura también deliberada de los pueblos antiguos, ¿no? De los pueblos y de las culturas, por ejemplo, mesoamericanas o sumerias o egipcias. Y claro, a lo que él llega a la conclusión, y lo resumo, ¿no? Lo que nos propone Francisco Javier Ropero, ingeniero electrónico, especialista en neurocomputación, en fin, ya tengo una formación científica de mucho cuidado, ¿no? Además, profesor en una universidad brasileña, y lo que él denomina Site 145 de una forma muy rápida, ¿no? Es una especie de protuberancia que existe en el mar Caribe, que no se puede ver, que está sumergido, es un montículo, pero que en su momento tuvo una importancia capital y que funcionaba como un axis mundi, y que eso quedó reflejado en distintas leyendas, en distintas tradiciones. Y él, haciendo un método, que es un poco el método de las líneas losodromas, también un poco, bueno, pues eso, uniendo unos puntos con otros, se dio cuenta de que al final grandes templos o grandes referencias dentro de esa arquitectura sagrada, como puede ser Angkor Wat en Camboya, o como puede ser, pues por ejemplo, las grandes pirámides de Egipto, pues que todo eso, uniendo esas líneas, saliendo de la avenida principal o de la entrada principal de cada uno de esos templos, si tú las vas extendiendo con esta línea losodroma, que tiene que ver con la curvatura de la Tierra, evidentemente, al final todas confluían en un mismo punto. Este punto era el Site 145, y él decía que evidentemente no podía ser casualidad que tanto las pirámides de Egipto como Stonehenge, como Tiahuanaco, como Karnak, como Göbekli Tepe, todas acabaran relacionándose
con este sitio, y además todas relacionadas con leyendas muy asociadas a la serpiente. Fíjate que la serpiente, como animal totémico, pero también como animal iniciático, está representando un poco la sabiduría o las corrientes telúricas de la propia Tierra. Bueno, pues al final Ropero lo que nos está diciendo es eso, que el sitio 145 era un lugar visible hace mucho tiempo, hace cientos de años, que al final quedó sumergido por la subida de las aguas del Caribe, pero que nuestros antepasados sí lo tomaron como referencia, y por eso se ha perdido un poco en la memoria, ¿no? En la memoria de los pueblos, y sobre todo hasta que ha llegado aquí. Yo no sé hasta qué punto será verdad o no será verdad esta teoría, pero cuando ves los mapas, cuando ves un poco las líneas que él ha trazado sobre un mapa, pues un mapa mundi, entonces dices, bueno, pues qué curioso, la verdad es que está muy desarrollada, es muy llamativa, me pareció interesante incluirla en el libro, y me pareció que si es verdad, y posiblemente sea verdad, quiere decir que muchos de estos templos sí que tenían una orientación no tanto a equinoccios y solsticios, sino a un punto de referencia a ese axis mundi que en determinadas épocas parecía que refulgía, y eso es lo que también se convirtió en leyendas asociadas a la montaña de los dioses, etcétera, etcétera. Ya digo que sería un poco largo desarrollar, pero bueno, ahí queda. Yo creo que son testimonios, son teorías, cuando están bien fundamentadas, y sobre todo cuando hay largos meses y años de elaboración, creo que se merecen un respeto, y luego cada uno pues tendrá su opinión al respecto, y ahí lo único que hago es exponerlas, tanto la teoría de Ropero como otras teorías de otros autores españoles que me parecían dignas de crédito, y que ahí están, sin entrar, ya digo, en la auténtica validez o no. Sencillamente expongo lo que ellos exponen y les doy un poco ese altavoz que yo creo que se lo merecen, porque en definitiva todos son flecos de nuestra España mágica. Un libro que está dividido en dos partes. Esta primera de la que estamos hablando, que como temas principales tienes el legado de una España mágica, que es básicamente ese subtítulo que tiene este libro de la esfera de los libros, que se llama He visto cosas que no creerías, con Jesús Callejo, y que hoy estamos hablando con él. Geometría sagrada y arqueoastronomía, manual de simbología para holgazanes, este es muy curioso, espíritus guardianes del lugar, entre ángeles y ánimas, salvadores de la peste y otras plagas, y ya entraremos en una segunda parte que sería el santoral apócrifo y popular, los festejos diabólicos y rocambolescos, amuletos y exvotos, también devotos, ración de reliquias ricas, conjuros y supersticiones, y 10 templos y 10 enigmas. De esta segunda parte, además, a mí me ha llamado mucho la atención los santos que son inexistentes o los santos inventados, y a los que se les sigue teniendo una gran devoción, Jesús. Sí. Bueno, pues la verdad que también llama mucho la atención, a mí me llamó la atención, y yo creo que también le llamará la atención a los lectores, sobre todo a aquellos que no estén como muy avisados de que este tipo de santo oral existe. Es decir, a ver, habría que especificar, habría como dos tipos de santos inexistentes. Por una parte, aquellos que han sido descabalgados de su peana y de su pedestal por la propia Iglesia, es decir, por el propio Vaticano, en toda una reforma eclesiástica que hubo en la época de Pablo VI, después del Concilio Vaticano. Entonces, bueno, hay santos que siguen teniendo devoción particular, pero se les quitó un poco esa devoción universal porque no había datos biográficos suficientes sobre ellos. Estoy hablando de Santa Úrsula, estoy hablando de San Cristóbal, estoy hablando de Santa Bárbara, y, como no, de San Jorge, que es el que más espinas casi levantó, ¿no? Incluido también San Valentín, ¿no? Fíjate, el patrono de los enamorados. Bueno, pues la Iglesia dijo que se permitía su culto, evidentemente, pero no podía acreditar su existencia real, porque eran santos muy antiguos, del siglo III y siglo IV, y, bueno, pues que se han ido transmitiendo un poco por esa tradición más devota y más sagrada, sobre todo a partir del siglo XIII, ¿no? Con Jacobo de la Vorágine, con esa famosa leyenda áurea, donde sistematizó a todos los santos, y cuando no tenía datos, pues se los inventó directamente, y entonces han caído un poco del pedestal. Y por otra parte, están aquellos santos que no son santos como tal, sino que se les ha elevado al santo oral por devoción popular, es decir, porque el pueblo ha dicho, porque sí, yo quiero que sea santo, y ala, y arreando, ¿no? Yo qué sé, por ponerte un par de ejemplos. San Illán
se supone que es el hijo de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, ¿vale? Los dos santos están elevados a los altares desde hace tiempo, sobre todo desde el siglo XVII, pero San Millán, primero, no se ha acreditado que tuviera ningún hijo, y segundo, nunca ha sido elevado a los altares de San Millán. Bueno, pues hay lugares, sobre todo en Toledo, donde tienen ermitas dedicadas a San Millán, a pesar de que San Millán no es ningún santo acreditado por la Iglesia Católica. Pero bueno, si la gente lo cree así, pues adelante, ¿no? Son como devociones populares y ya está. Y no tienen mayor trascendencia, pero no tienen la acreditación, no tienen el sesgo, la autenticidad del propio Vaticano o de la propia diócesis donde esté. Y por otra parte, pues ya santos un poco más rocambolescos, un poco más heréticos, como San Genarín, por ejemplo, en mi tierra, en León, todos los Jueves Santos sale en andas, en procesión, San Genarín, que era pues un pellejero de principios del siglo XX que fue atropellado por el primer camión de la basura que se llamaba la Bonifacia, y desde ese momento, fíjate, justo cuando se estaba haciendo la celebración de la Semana Santa oficial y ortodoxa en León. Bueno, pues él muere después de haber acudido a varias tabernas, estaba borracho perdido. ¿Y qué hicieron sus amigos? Que a partir de aquel año de 1929 le empezaron a sacar en procesión paralela a la oficial, por supuesto. Acudieron a las últimas tabernas donde acudió Genarín Blanco, que así se llamaba este personaje entrañable de ese León de principios del siglo XX, y bueno, con el tiempo pues fue aumentando su devoción, hasta le han atribuido unos cuantos milagros a Genarín. Y bueno, te puedes imaginar que durante el franquismo estuvo prohibida esta procesión, pero en la transición ha vuelto a resurgir, y cada Jueves Santo en León, a la par que se produce la procesión más solemne de Semana Santa, pues están los más gamberretes, los más heterodoxos, los más heréticos, que siguen haciendo la procesión de San Genarín, y termina justo en el lugar donde fue atropellado por la Bonifacia, que fue este camión de la basura. Bueno, son dos ejemplos de los muchos que te podría poner, pero para que veas que a veces la devoción no tiene fronteras, y si tú quieres elevar a santo a alguien, pues oye, en tu derecho está. Otro es que te dé la bendición el Papa o el sacerdote de turno. Esa es otra historia. Igualmente ocurre con las reliquias, ¿verdad, Jesús? Reliquias nos podemos encontrar de todo, desde aquellas que son veneradas y son más que dudosas, de otras que pudieran tener algún viso de realidad. Claro, fíjate, esto de las reliquias, que es verdad que es un tema pues muy trillado, sí que intenté reflejar en estos capítulos, no hablar en general de estas reliquias, que bueno, te digo, que se podría hablar muchísimo, y además he huido de las más conocidas, como puede ser la Sábana Santa de Turín o cosas similares. No, me he ido un poco a aquellas reliquias que o bien estuvieron presentes en el portal de Belén, es decir, en el nacimiento del niño Jesús, o bien estuvieron presentes durante la última cena. Y aquellas reliquias que, por unas razones o por otras, han recabado en España. Bueno, pues esas con las que me interesaba. Entonces empecé a hacer un análisis de ciertas reliquias, ya digo, sin entrar en la veracidad o no que tenga esto. Pero me llamó la atención de que en España, al final, sí que acabaran muchas de estas reliquias. Yo no hablo de Ligero Crucis solo, de clavos y tal, que eso está pues todo el orden cristiano, sino pues yo qué sé, algunos de los pastorcitos que estuvieron venerando al niño Jesús, que estarían sus esqueletos, incluso sus tijeras, estarían en Ledesma, en un pueblo de Salamanca, que me llamó la atención. Digo, ¿cómo puede ser que la tradición haya hecho llegar a estos pastores de Palestina hasta ni más ni menos que Salamanca, a este pueblo? Bueno, pues ahí los tenemos y siguen siendo venerados como auténticos santos, por esa tradición popular que te decía antes, ¿no? O, por ejemplo, que el mantel de la última cena, que esté en la Catedral de Coria, pues también eso me llamaba la atención. Incluso el salero llegó a estar en algún momento en una iglesia de León, que luego dicen que desapareció. Bueno, pues todo eso sí me llamó la atención. Ya te digo, no voy entrando un poco en ciertas reliquias que me parecen totalmente extravagantes, y bueno, se sabe perfectamente que eran falsas y que estuvieron fabricadas y multiplicadas durante la Edad Media por una cuestión crematística, ni más ni menos, pero sí hay otras que, bueno, pues que me llaman la atención, y que al final acabaran estando en ciertas iglesias, en ciertos santuarios, en ciertas basílicas de España, ya digo, o bien las relacionadas con el portal de Belén, incluso algunas astillas o maderas de la propia cuna, o bien aquellas relacionadas con la última cena, como algunas de las monedas que sirvieron a Judas para traicionar a Jesús, cosas de este tipo. Bueno, pues
pues me llamó la atención, viendo el inventario de los relicarios de catedrales como la de León o como la de Valencia o como la de Sevilla, pues que nos encontremos con este tipo de reliquias, incluso con algún santo inocente que otro también, que eso también tiene su gracia, ¿no? Porque santos inocentes sabes que hay a cascoporro, pero que tengan una acreditación de que forman parte de esa matanza que perpetró Herodes, pues hay mucho trecho ahí, ¿no? Bueno, pues esas son las que me interesan, pero no tanto, ya digo, por su credibilidad, sino por la devoción que han tenido a lo largo de siglos y que a día de hoy algunas se pueden ver y otras no, otras están ocultas bajo 7 llaves para que no sean exhibidas por si acaso hay alguno que no cree en ellas. Pues era Jesús Callejo, era mi buen amigo Jesús Callejo, que ha publicado este libro, He visto cosas que no creerías, el legado de una España mágica, de la esfera de los libros, que es una magnífica apuesta para tener a mano este verano en la playa, en la piscina, en el campo, en la montaña. Es una invitación a investigar, es una invitación a mirar con los ojos del curioso, porque el propio Jesús Callejo investiga, divulga de esa España misteriosa desde hace muchísimos años. Presenta este viaje fascinante por iglesias, ermitas, catedrales, lugares sagrados, y todo en busca de esos rituales, reliquias, tradiciones, símbolos que al fin y al cabo contribuyen a conocer mejor un pasado en el que lo oculto y lo mítico se aunan en un abrazo mágico. Un abrazo mágico es el que yo te mando, Jesús, el que gracias a ti estemos conociendo esta España tan particular que tenemos, a través de esta y otras muchas obras que tienes, a través de tu largo recorrido en la divulgación. Lo comentaba antes, a lo mejor el mundo del derecho perdió un excelente abogado, pero el mundo del misterio ganó un excelente divulgador, mejor persona y amigo. Te deseo lo mejor con esta obra. Y siempre, compañero, te deseo lo mejor y que los hados no sigan siendo propicios y sigan siendo benefactores de este tipo de libros que tanto nos hacen que pensar. Pues nada, muchas gracias, querido amigo. Pues así será, los hados no serán propicios porque ya sabes que creer es crear y haremos todo lo posible para seguir divulgando, cada uno en nuestra forma particular de divulgarlo. Tú en la tuya, yo en la mía, pero en el fondo mirando en la misma dirección, que es reencontrarnos con esta España tan mágica y tan fascinante que cada vez siempre encontramos cosas nuevas. Así que tenemos pendiente una ruta, tú y yo, por Sevilla, por León o por Madrid, para ver cosas que no creerías. Les he preparado unas notas a cada uno. Para usted los 12 apóstoles, descripción, trayectorias, etc. Y para usted el Apocalipsis según San Juan. Estoy segura de que les gustará. ¿No podría hacernos un pequeño resumen? ¿Un resumen? Sí. El Apocalipsis se divide en 7 sellos que cierran el libro sagrado. Cada etapa es portadora de un mensaje y provoca la apertura de un sello. Los sellos de los que hablaba Jesús. Primero los jinetes son 4. El 5.º sello es el despertar de los muertos, todos vestidos de blanco. El 6.º sello es la tierra que se revela y retumba. A continuación hay una media hora de silencio y la llegada de los ángeles del Apocalipsis. Niemans. Se parece al que perseguí ayer. ¿Y ese estaba solo? Sí. Bueno, eso creo. Y por último el libro, escrito por la mano de Dios. Aquel que rompa el 7.º sello podrá leerlo y comulgará con él. Y ya está, es muy sencillo. ¿Y nuestro Jesús sabe todo eso? Él es muy creyente y cree que se acerca el fin del mundo, así que algún elemento externo ha debido de perturbarle y provocarle visiones apocalípticas. Como la muerte de sus apóstoles, por ejemplo. Seguramente. ¿Ha encontrado algo? Los emblemas que estaban grabados junto a las víctimas. Los signos y los nombres se corresponden. La cruz y los panes por Felipe, la escuadra y la lanza por Tomás. Todo está relacionado.
Diga. No toquéis nada. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.